todos los videos virales. Entendemos por diagrama de cuerpo libre, vayan dando ideas. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? De un cuerpo. Es la representación de un cuerpo, ¿no? En un sistema cartesiano. La representación gráfica de la en totalidad. Un sistema cartesiano, ¿no? De sistema puede ser cualquiera, ¿no? Un diagrama de cuerpo libre es la representación gráfica de la totalidad de fuerzas que actúan sobre él. La totalidad, sin más ni menos, ¿no? Pues vamos a ver el caso más sencillo y después vamos a ir incrementando paulatinamente el grado de dificultad o de complejidad. No de dificultad, son casos sencillos, sino de complejidad. ¿Ven bien el pizarrón? Sí, profesor. Vamos a poner el primer caso, el más simple, que es un bloque en un plano horizontal. Vamos a representar la horizontal como el eje X, tema cartesiano, aquí está el eje X. El eje X es el plano horizontal de comparación, o plano horizontal de referencia. Y por ende, pues la vertical local es el eje Y. Vamos a suponer que tenemos aquí un bloque, un cierto bloque colocado ahí en el plano horizontal. ¿Qué fuerzas actúan? Fíjense, actúan en primera instancia, pues va a tener cierto peso, actúa su propio peso, y la fuerza normal. ¿Sí? Fuerza normal, dado que el plano es horizontal, la fuerza normal es la que equilibra el peso, de acuerdo a la tercera ley de Newton, que es la ley de la acción y la reacción. Ahí está, ¿no? Vamos ahora a aplicar en el bloque una fuerza P, con la que lo pretendemos empujar o jalar, cualquiera de las dos cosas, y se va a presentar aquí una fuerza de fricción, una fuerza F, cuyo valor desconocemos, ya iremos estudiando en el tema fricción. Entonces aquí ya están indicados la totalidad de fuerzas que actúan sobre el bloque. Es decir, W es el peso, N es la fuerza normal, P es la fuerza con la que movemos, con la que vamos o jalamos al bloque, F es la fuerza de fricción. Ya está ahí, ¿no? Entonces tenemos obviamente que establecer las ecuaciones de movimiento.
El bloque se va a mover únicamente en dirección X, del eje X, que es la horizontal. No se va a mover en dirección del eje Y. Yo tengo aquí una fotografía que le pasé a los otros grupos para no plasmar en el pizarrón, se las paso a ustedes. Es básicamente lo mismo, ahí les va. ¿Ya les llegó? Ya. Tenemos ahí las ecuaciones de movimiento, ¿no? Vamos a discutirlas. Tenemos suma de fuerzas en Y menos W más la fuerza normal igual a la masa, que es el peso entre la gravedad y por la aceleración, segunda derivada de Y respecto al tiempo. El bloque no se va a mover en dirección vertical, la aceleración por lo tanto es cero. Y de ahí fácilmente concluimos que la fuerza normal simplemente es la libra peso del bloque. Y de la segunda ecuación, suma de fuerzas en X, tenemos E menos F, es decir, la fuerza P menos la fuerza de fricción, va a ser la masa, W entre G, y por la aceleración, que es la segunda derivada de X respecto del tiempo, donde esa aceleración puede ser cero, puede ser diferente de cero. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que si la fuerza P no es lo suficiente, es relativamente pequeña y no es lo suficientemente grande como para que pueda mover, que pueda rebasar a la fuerza F, a la fuerza de fricción, es lo que va a pasar. El bloque no lo vamos a mover, ¿sí? Su aceleración va a ser cero. No así en el caso de que le apliquemos al bloque una fuerza P suficientemente grande, de tal manera que rebase la fuerza de fricción, podamos darle el movimiento al bloque. Obviamente en dirección horizontal, que es el eje X, y de izquierda a derecha. En ese caso, movimiento rectilíneo uniformemente hacia una aceleración necesariamente diferente. ¿Sí queda entendido? ¿Tiene algún comentario? No, profesor. Vamos a pasar al siguiente caso. Es un bloque en plano inclinado. Caso aquí tenemos nuestro plano horizontal de comparación, un plano horizontal de referencia. Y el plano del movimiento, que es en el que se encuentra el bloque, está inclinado, con inclinación ascendente. Y forma un ángulo teta respecto al horizontal. Lo que aquí se encuentra, obviamente está sujeto. Bueno, vamos a aplicarle una fuerza P, con la que pretendemos mover o empujar al bloque. Se va a presentar aquí una fuerza de fricción. Aquí está el peso en vertical. El peso en este caso va a tener dos componentes. Una componente WX en dirección al movimiento y que se opone al movimiento, llamamos componente tangencial del peso del bloque, y otra componente WY que tiene dirección perpendicular al movimiento y no produce ni se opone al movimiento. Desempeña un papel neutro y va a ser equilibrada por la fuerza normal. Ya tenemos las 5 fuerzas ya identificadas. Entonces la fuerza P es con la que vamos o jalamos al bloque, tiene dirección del movimiento y produce el movimiento. La fuerza WX es la componente del peso del bloque en dirección del movimiento, es decir, es la componente tangencial del peso del bloque y se opone al movimiento. La fuerza de fricción también se opone al movimiento, tiene dirección del movimiento y se opone al movimiento. Y las otras dos son neutras. La fuerza normal únicamente equilibra a la componente WE bloque o componente normal. Y aquí fácilmente podemos hacer esta representación. Si aquí tenemos el peso, obviamente vertical, y sus dos componentes. Por ejemplo, así. Estaría algo así, ¿no? Aquí tenemos el peso del bloque. ¿Está? Y sus dos componentes, WX
y WY. Va a quedar el ángulo θ, pues va a quedar aquí. ¿Por qué razón? Pues simplemente es geometría. El ángulo que forman dos rectas lo forman también sus respectivas perpendiculares. Es decir, θ es el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal y lo forman sus respectivas perpendiculares. Es decir, la normal al plano inclinado con la vertical, que obviamente la vertical es el peso. Pues vamos a ver las siguientes relaciones. El seno del ángulo θ, ahí en la figura, es el punto opuesto, que es WX, entre la hipotenusa, que es la resultante. El coseno del mismo ángulo es la componente normal, WY, que es el cateto adyacente, entre la hipotenusa, que es la resultante. Ya por eso lo podemos simplificar y ponemos WX, componente tangencial del peso del bloque, es el componente del peso del bloque en dirección del movimiento, y que se opone al movimiento, que es el peso del bloque multiplicado por el seno del ángulo. ¿Sí? Y la componente normal del peso del bloque, WY, que es el componente del peso del bloque en dirección perpendicular al movimiento, es el producto del peso del bloque por el seno del ángulo. Ya está. Bueno, ahora analizar cómo son los movimientos. Aquí está el plano inclinado, es el eje X y su normal o perpendicular es el eje Y. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a analizar qué pasa en ambas direcciones. Entonces vamos a poner y estableciendo y aplicando la segunda ley de Newton. Entonces tenemos suma de fuerzas en Y. ¿Cuáles van a ser? Pues van a ser menos WY, es el peso por el seno del ángulo, más la fuerza normal. Según la ley de Newton, la masa es el peso entre la gravedad y la aceleración es la que se tiene en dirección del eje Y, segunda derivada de Y respecto del tiempo. Ahora bien, aquí simplemente observamos que el bloque no se va a mover en dirección del eje Y, por lo tanto, esta aceleración necesariamente es igual a cero. ¿Sí? Igual a cero, por lo tanto, cero por cualquier cantidad de cero, y concluimos finalmente que la fuerza normal únicamente se limita a equilibrar a la componente normal del bloque. Ya está. La primera ecuación de movimiento es en relación al eje Y. Vamos a analizar ahora qué ocurre con el eje X en relación al eje X. Sumatoria de fuerzas en X, ¿cuáles van a ser? La fuerza P, positiva porque produce el movimiento, la componente WX es negativa, se opone al movimiento, es el peso por el seno del ángulo. Menos la fuerza de fricción, también se opone al movimiento, a reserva de que veamos después cómo calcula. Entonces aquí tenemos la suma de fuerzas, va a ser la masa, que es el peso entre la gravedad, y por la aceleración, que es segunda derivada de X respecto al tiempo, donde esta aceleración puede ser cero o puede ser diferente de cero, dependiendo de las circunstancias. ¿Me explico, no? ¿Cómo es esto? Pues quiere decir que si la fuerza P no es lo suficientemente grande para que pueda rebasar a las otras dos, esta y esta, X y la de fricción, únicamente las va a equilibrar, nada más. El bloque no se va a mover, la aceleración va a ser cero, ¿sí? Entonces escribiríamos lo siguiente, en este caso escribiríamos que la fuerza P únicamente va a equilibrar a las otras dos. Nada más. Es un caso límite, digamos, por así decirlo, ¿no? ¿Qué va a pasar en otro caso? Si la fuerza P es suficientemente grande y puede no solamente equilibrar, sino además rebasar a las otras dos, pues le va a dar movimiento al bloque. Entonces la aceleración va a ser diferente de cero y la ecuación va a quedar de esta forma. Va a quedar así. ¿Está?
¿Me explico, no? ¿Sí queda entendido? ¿Algún comentario por lo pronto? No, profesor. ¿Qué pasaría si no aplicamos la fuerza P? Pues el bloque por su propio peso va a deslizarse hacia abajo y la fuerza de fricción se generaría hacia arriba, de esta manera. Si no aplicáramos una fuerza P, digamos que no va a ser el caso. Nuestra necesidad es mover al bloque en sentido ascendente, que es la derecha, ¿sí? Entonces, en resumen, estas son las dos ecuaciones de movimiento. En dirección del eje Y, la fuerza normal equilibra a la componente normal del peso del movimiento. Y en dirección del eje X, que es la del plano inclinado, pues sí va a haber movimiento y esta es la componente. ¿Entendido? ¿Un comentario al respecto? Sí, es decir, aquí estamos indicando la segunda ley de Newton. Fuerza, aquí está la masa y aquí está la aceleración. Lo mismo aquí, pues es lo mismo. ¿Sí? Muy bien, ¿algún comentario por lo pronto? Entonces vamos a repasar vamos a identificar cada elemento. Entonces, E es la fuerza que se aplica sobre el bloque, para que pretendemos moverlo, es decir, jalarlo o empujarlo, ¿no? F es la fuerza de fricción, WX es la componente del peso del bloque en dirección del movimiento, o componente tangencial del peso del bloque. Y es la componente del peso del bloque en dirección perpendicular al movimiento, y es la llamada componente normal del bloque. L es la fuerza normal y F es la fuerza de fricción. Aquí W es el peso del bloque, Z es el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal, aceleración local de la gravedad. Y aquí pues las derivadas son aceleraciones. En dirección del eje Y no hay movimiento y no hay aceleración. En dirección del eje X, en general, si hay movimiento y si hay. ¿Sí queda entendido? Bien. ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Bien entendido? Profesor, todo bien. Todo bien. Bueno, vamos a pasar a otro caso diferente, que son las poleas. Esto ya viene en las notas, no copien, nada más pongan atención. Voy a leer el texto para ir fijando ideas. Entonces dice, el concepto de polea. Una polea es un mecanismo que se utiliza para mover o levantar objetos pesados y consiste en una rueda suspendida y gira alrededor de un eje con un canal o garganta en su borde por donde se hace pasar una cuerda o cadena. De otra manera, como se puede enunciar, la siguiente. Una polea es una rueda plana de metal alrededor de su eje y sirve para transmitir movimiento en un mecanismo por medio de un cable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Pues mover objetos pesados, ¿sí? Por lo general. Y utilizando los discos que son ruedas con cables o cuerdas o cadenas o cables, vamos a llamarle cables, ¿no? En general vamos a mover objetos. Obviamente esa es nuestra necesidad. Entonces vamos a ver el siguiente caso de polea. Un caso relativamente sencillo. Fíjense, tenemos lo que supone que aquí tenemos así en general aquí tenemos un disco, ¿no? Un disco, y aquí vienen unos cables superiores, se fijan aquí en el techo o plafón. Hay sistemas de fijación, tornillos, lo que sea, ¿no? Aquí cuelga un cable inferior y aquí se coloca el bloque relativamente pesado, ¿sí? Entonces tenemos el bloque, el disco, y los dos cables superiores y el cable inferior. Es lo que vamos a hacer es establecer los diagramas de cuerpo libre, después plantear las ecuaciones correspondientes. Y para ello vamos a hacer ciertas consideraciones, ciertas simplificadores, ¿sí? Ciertas simplificaciones. O sea, sin que seamos simplistas, no hay que buscar en el simplismo, sino la
la simplicidad, que no es lo mismo, y obviamente con la finalidad de resolver los problemas con mayor facilidad, ¿no? De una manera ingenieril. La primera consideración que se hace es que los cables y el disco carecen de peso. No es que carezcan de peso, tienen masa y hay campo gravitacional, tienen peso. Lo que sucede es que ese peso es tan pequeño en comparación con el peso del bloque que los podemos despreciar o ignorar. Vamos a decir que el peso de los cables, vamos a ponerlo aquí, el peso de los cables va a ser igual al peso del disco, esto va a ser 0. Y el peso del bloque pues, necesariamente es diferente de 0. No lo podemos ignorar, ¿eh? Entonces, en base a esto ya se establecen los diagramas del cuerpo libre, uno del bloque y otro del disco. Y a partir de dichos diagramas vamos a establecer las correspondientes ecuaciones de movimiento. Vamos a empezar aquí con el bloque. El bloque, su diagrama de cuerpo libre, tenemos el bloque tiene cierto peso W, y el bloque va a estar sujeto a una fuerza de tensión TC, vamos a llamarle TC, el bloque. Es aquella fuerza con la que el disco jala el bloque hacia arriba, en medio del cable inferior. Ya tenemos esas dos fuerzas. Para el disco, aquí está el disco, está su centro, y va a estar sujeto a las siguientes fuerzas. Esta tensión TC va dirigida hacia abajo. Es decir, el bloque por su propio peso desciende, jala al disco hacia abajo por medio del cable inferior, ejerciendo una tensión TC. Y además va a estar sujeto el disco a dos tensiones TA y TB, que son obviamente de los cables superiores. Ya están los diagramas, vamos a hacer las ecuaciones. Pues para el bloque, voy a escribirlas aquí. Para el bloque, ¿qué ecuación? ¿Cómo quedan las ecuaciones? Suma de fuerzas verticales nada más. También hay que hacer la simplificación o la consideración de que tanto el bloque como el disco se mueven únicamente en dirección vertical, no se balancean ni pendulean, ni se mueven horizontalmente, se mueven únicamente en dirección vertical. Entonces, de hecho, no vamos a poner suma de fuerzas en X, que hay fuerzas horizontales, únicamente hay fuerzas verticales en dirección del eje Y, tanto para el bloque como para el disco. Entonces, en el caso del bloque tenemos suma de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas, ¿y cuáles van a ser? La tensión TC menos el peso del bloque. Esta suma de fuerzas, segunda ley de Newton, la masa, que es el peso entre la aceleración, peso del bloque entre la gravedad y por la aceleración, que es segunda derivada de Y con respecto del tiempo. Obviamente esto es el bloque. Y para el disco tenemos lo siguiente, fíjense, vamos a tener algo radicalmente diferente. Tenemos suma de fuerzas verticales, ¿cuáles van a ser? Veamos, vamos a tener la tensión TA hacia arriba, más la tensión TB hacia arriba, menos la tensión TC hacia abajo, igual a la masa del disco, que es 0, eso que la estamos ignorando o despreciando por ser suficientemente pequeña, y por la aceleración. Aquí vamos a ponerle del disco. Esta sería la del bloque, ¿no? Desde el bloque y desde el disco. Y respecto al tiempo, pero por cualquier cantidad es 0, por lo tanto indicaríamos que la tensión TC va a equilibrar a la suma de tensiones TA-TB. Ya está. Ya están las dos ecuaciones de movimiento de cada uno de los dispositivos. La del bloque es esta de aquí. La aceleración va a ser diferente de 0 en general, y la del disco es esta de acá. Ya está. ¿Entendido? ¿Algún comentario?
Profesor. ¿Todo bien? No, profe. Muy bien. Obviamente, si lo quisiéramos hacer más rigurosamente, que no es nuestra finalidad de nuestro curso, es decir, si consideramos el masa y peso del disco y de los cables, pues aquí esta aceleración, esta masa sería diferente de cero, ¿sí? Y haríamos una ecuación similar a la del bloque. Y habría que también hacer diagramas de cuerpo libre de cada uno de los tres cables. Y obviamente las corrientes ecuaciones. No es el caso porque hay que hacer estas instrucciones, ¿no? Vamos a pasar a otro caso diferente, un sistema compuesto. Compuesto, vamos a pensar en lo siguiente, fíjense. Vamos a pensar que aquí hay un plano horizontal, digamos una mesa o la azotea de un edificio, por decir algo, ¿no? Aquí tenemos un plano vertical, que podría ser la fachada del edificio. Vamos a pensar que aquí tenemos un bloque. Aquí, en este plano horizontal, un bloque que llamamos A. Lo vamos a empujar con una fuerza P, horizontal también. Y además tenemos aquí un cable que va a jalar al bloque. Aquí un disco está fijo en esta parte de aquí sale otro cable con otro disco, vamos a llamarle C. Aquí va a haber otro cable fijado aquí a un techo o algo, y de aquí del disco C va a haber otro cable que sostiene al bloque B. Es un bloque, digamos, bastante grande o pesado, ¿no? No lo estoy dibujando muy grande, pero vamos a asumir que es un bloque muy pesado, ¿sí? ¿Cómo funciona este tema o este mecanismo? El bloque B desciende por su propio peso. A través de los discos y de los cables, pues van a jalar al bloque A horizontalmente de izquierda a derecha. Aprovecha el peso del bloque B para mover horizontalmente al bloque A del mecanismo. Vamos ahora a establecer los diagramas correspondientes, pero antes vamos a plantear las consideraciones. Voy a anotar aquí. Entonces, los bloques son suficientemente pesados, o sea, sus pesos no los debemos ignorar. El peso del bloque A necesariamente es diferente de cero, el peso del bloque B de cero, el peso del bloque A pues va a ser en general diferente del bloque B, ¿sí? El peso de los cables es cero. Al ser suficientemente ligeros, pues vamos a ignorar sus pesos, ¿no? Lo mismo con los discos. Los pesos de los discos pues son también, ¿no? Dado que los discos son suficientemente ligeros. Y además, muy importante, el disco C y el bloque B no se balancean, ¿sí? No se mueven así, no pendulean, y se mueven únicamente en dirección vertical, que es el eje Y. Y por otro lado, el bloque A no voltea, únicamente se mueve horizontalmente, que es el eje X. Y ya está planteado el conjunto de una manera simplificada y procedemos a establecer los diagramas de cuerpo libre y después las correspondientes ecuaciones. Pues vamos a empezar con el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Vamos a ponerlo en azul, ¿no? Se ve así. Diagrama de cuerpo libre del bloque A. Vamos a ponerlo. ¿A qué fuerzas va a estar sujeto el bloque A? Bueno, obviamente a la fuerza P, con la que lo empujamos horizontalmente, a su propio peso, y va a haber una fuerza normal que equilibra el peso por tratarse de un plano horizontal. Y va a haber también una fuerza TA de tensión que jala el bloque de izquierda a derecha. Y además una fuerza de fricción. Están las 5 fuerzas. Pues vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Entonces, suma de fuerzas en Y, que son la vertical, ¿se va a mover verticalmente? Pues obviamente que no. Entonces tenemos menos el peso
más la fuerza normal igual a la masa, que es el peso entre la gravedad y por la aceleración, segunda derivada de A, del tiempo. Esta aceleración pues va a ser cero, no se mueve el bloque en dirección vertical. Únicamente la fuerza normal es la que le equilibra al peso W. Y ya está, ¿no? Vamos a indicarlo. Vamos a analizar ahora qué pasa con el bloque B y después con el disco C. No, pero todavía falta analizar la suma de fuerzas en X para el bloque A. Ahí sí se va a mover. ¿Qué fuerzas horizontales tenemos? Tenemos la fuerza P, signo positivo porque produce el movimiento, la tensión TA, positiva porque produce el movimiento, la fuerza de fricción es negativa porque se opone al movimiento, la suma de fuerzas, según la ley de Newton, es el peso por la acción. Pues la aceleración en general va a ser diferente de cero. ¿Sí queda entendido? Y lo encerramos. Profe, No. ¿no tendría que ser positivo TA? Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias. Sí, positivas producen el movimiento y negativas se oponen, ¿no? Ya está. Bueno, vamos a pasar ahora con el bloque B. Analizar el bloque B. ¿Está? ¿A qué fuerzas va a estar sujeto? A su propio peso de una tensión. Bueno, llamamos a esa tensión llamarle TV. Es aquella fuerza con la que el disco jala al bloque B hacia arriba, por medio del cable inferior. Nada más son esas. ¿Sí? Y vamos a anotar suma de fuerzas en Y, o sea, en dirección vertical, ¿cuáles van a ser? Voy a ponerlo aquí abajo, ¿no? Suma de fuerzas en Y, tenemos hacia arriba TV positiva, abajo el peso que es negativa, va a ser la masa, que es el peso entre la gravedad, por la aceleración, segunda derivada de YB respecto del tiempo. Ya está. ¿Sí queda entendido? Están aquí indicadas las derivadas. Aquí está X, porque es la de la horizontal, y es el bloque A, y quizá Y es la vertical y B. Nada más tenemos eso. Vamos ahora a indicar, voy a ponerlo aquí, la del disco C, y arma de cuerpo libre del disco C. Obviamente para el bloque B, la suma de fuerzas en X es cero, ¿no? Eso ya es obvio, ¿no? Voy a indicarlos, ¿no? Suma de fuerzas en X, igual las que son las horizontales, es cero, ¿no? A menos que estaba actuando el viento, y ya sería otro rollo, ¿no? Voy a poner ahora el disco C, aquí. Este es el disco C, ¿y a qué fuerzas va a estar sujeto? El disco C, estamos ignorando su masa y su peso. Entonces, el disco C va a estar sujeto a una tensión TB, es esta misma de acá, con sentido contrario. O sea, el bloque B desciende por su peso y por medio del cable inferior jala al disco hacia abajo. Y el disco, a su vez, va a estar sujeto por medio de estos cables de aquí a dos tensiones, vamos a llamar, que me quedó checo. Frente a, lo mismo aquí. Esas dos tensiones son idénticas. Entonces vamos a expresar las ecuaciones de movimiento. Suma de fuerza en X pues va a ser cero. El bloque del disco no va a balancear ni va a oscilar, ¿no? Por así decirlo. Únicamente se mueve en la vertical. Suma de fuerzas en Y, ¿cuáles son? TA más TA, positivas van hacia arriba, menos TB negativa hacia abajo. La masa es cero. La estamos ignorando por ser suficientemente pequeña,
y la aceleración es la segunda derivada de y con respecto del tiempo. Ya se anula, nos queda que entonces que dos veces la tensión TA igual a la tensión T. Ya tenemos las ecuaciones de movimiento, que son 4. Tenemos aquí número 1 y número 2 son las del bloque A, número 3 la del bloque B, y número 4 la del disco C. Ya está planteado el eje, ya está resuelto. Es 2TA igual a B, ¿verdad? TB igual a TB. Está, ¿no? Es que no se alcanza a ver. A ver, vean, ¿sí? Sí, muchísimas gracias. Las TA jalan al disco hacia arriba con estos cables y TB, con la TB, el bloque al descender por su propio peso, jala el disco hacia abajo con la TB, nada más, ¿no? Es decir, puede haber muchos sistemas más con mayor o menor grado de complejidad. Entonces, lo primero es identificar, ver cuál es su funcionamiento, qué finalidades tiene. Entonces, ir separando en las diferentes partes constitutivas. Para cada parte constitutiva, elaborar, hacer consideraciones, Entonces, para cada parte constitutiva, hacer el diagrama de cuerpo libre y después establecer las ecuaciones de movimiento. ¿Un comentario? Nada, ¿todo bien? ¿Todo bien entendido? Todo bien, profe. Bien. Vamos a pasar al siguiente tema, que es fricción. Vamos a ver la parte teórico-conceptual y vamos después a ver a ver algunos valores de algunos coeficientes de fricción. Ya después pasaremos ya al tema movimiento rectilíneo con fuerza resultante constante, y vamos a resolver por lo menos un problema el día de hoy. Disculpe, profe. Bueno, ahí, por ejemplo, las ecuaciones de las F de Y, la aceleración no debería considerarse negativa. ¿Cuál? ¿Dónde? No, solo comento, bueno, por ejemplo, en la del bloque B. ¿Sí? Sí. No, es valor absoluto. O sea, te refieres, yo creo que te refieres a que el bloque B desciende. No, está bien así. Se manejan valores absolutos. O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, vamos a invertir el funcionamiento de este tema? Vamos a suponer que el bloque A lo jaláramos hacia la izquierda, una fuerza P muy grande. Queremos ascender el bloque B. Lo podemos hacer también. ¿No? O sea, aquí no importan o sea, las aceleraciones se consideran positivas. Las fuerzas sí hay que considerarlo, ¿no? Pero no las aceleraciones. Se consideran como valores absolutos. Una aceleración negativa implica desaceleración, o sea, disminución en la velocidad. ¿No? ¿Te aclaré tu duda o la incrementé? Y bueno, es que me confundía por la cuestión de que usted consideraba el peso del bloque B negativo. Y dije, pues entonces la aceleración debería ser lo mismo. No. Actor en el mismo. No, se toma ya como, o sea, que pudiera ser un negativo aquí. No, se toma ya como valor absoluto. Lo que hay que interpretar. O sea, no poner signos así, copiarlos, ¿no? Sino interpretar los problemas, ¿no? Una aceleración negativa necesariamente implica disminución en la velocidad. De hecho, vamos a hacer un problema con esa característica. Qué bueno que lo mencionas. Vamos a irlo viendo también, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Nada, ¿todo bien? Bueno, vamos a pasar ahora al tema fricción. Vienen los siguientes temas, ya vienen las notas, no copien nada, pongan atención. Y vienen los siguientes subtemas.
Primero viene el concepto de fuerzas de fricción. Después vienen los tipos de fuerzas de fricción, los vamos a clasificar. Y después, y muy importante, el llamado mecanismo de la fricción en seco. Después veremos las leyes de Coulomb-Morin y finalmente el concepto y valores, el concepto de coeficiente de fricción. Vamos a ver los conceptos y valores de algunos coeficientes de fricción. Pues vamos a empezar con el concepto, ¿no? Subtema número 1, fuerzas de fricción, el concepto. ¿Qué entendemos por fuerzas de fricción? Se deben. Oposición del movimiento. ¿Qué se deben? Se opone al movimiento, efectivamente. ¿A qué se deben? A la superficie de Irregularidades, ¿no? Esas A perezas. las irregularidades o rugosidad o asperezas que existen entre dos superficies, entre la superficie de contacto, ¿sí? En la superficie de contacto entre cada par de cuerpos, ¿no? Entonces tenemos aquí un plano, por ejemplo, independientemente de que sea horizontal o inclinado, es un plano que está fijo. Y un bloque que se va a mover o que lo pretendemos mover, pues va a estar en movimiento. Por tanto, el bloque como el plano son los cuerpos y sus superficies están en contacto. Ahora bien, en ambos cuerpos va a haber irregularidades, va a haber asperezas, va a haber irregularidades, asperezas, lo que llamamos rugosidad. Y por lo tanto, al haber movimiento, va a haber necesariamente fuerzas de fricción, va a haber fricción, y esa fricción necesariamente se opone al movimiento. Y no va a haber fricción en tanto no haya movimiento. Voy a leer el texto, ya vienen las notas, no lo copen. Dice lo siguiente: las fuerzas de fricción se deben a las asperezas e irregularidades o rugosidad existentes en las superficies de contacto entre cada par de cuerpos. Las fuerzas de fricción siempre se oponen al movimiento o deslizamiento entre los cuerpos involucrados, que son obviamente el bloque, porque el plano es estático, ¿no? Vamos al siguiente rubro, que es tipos de fuerzas de fricción. Los vamos a clasificar, se puede clasificar de muchas maneras. Sin embargo, aquí vamos a adoptar dos criterios de clasificación. El primer criterio es que las fuerzas, en los problemas de la ingeniería, las fuerzas de fricción pueden ser favorables o pueden ser desfavorables. Favorables son aquellas que producen efectos benéficos, que pues tenemos que buscar, ¿no? Y desfavorables son aquellas que producen efectos maléficos y tenemos que evitar en la medida de lo posible. No siempre se puede evitar. Pues vamos a mencionar ejemplos de cada uno de ellos. ¿Cuáles podemos mencionar como de tipo favorable? Vayan dando ideas. Las llantas con el pavimento. Efectivamente, las llantas con el pavimento pues, son favorables porque piden que haya un deslizamiento excesivo, un patinaje, digamos, que pueda traducirse en un accidente, ¿no? ¿Qué otro ejemplo podemos mencionar? Los pilotes. Pilotes, vamos a hablar de eso un rato. Otro ejemplo, en un tren, pues las ruedas con los rieles, ¿no? ¿Qué pasa en una persona? Pues los zapatos con los andadores, o con cualquier superficie en la que caminemos, pues va a haber fuerzas de fricción que nos impiden que nos vamos a caer, ¿no? Resbalar y caer. Y las balatas de los frenos en un automóvil, siempre es el caso pues, son fuerzas de fricción favorables en cada uno de esos, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de los pilotos de fricción, que es muy importante en la ingeniería civil, realmente en el área de geotecnia. Vamos a dar una exposición muy somera, muy a grandes rasgos, que puede ser la pauta pues, para que a alguno de ustedes, si les interesa el tema, pues, se pueda meter en eso, ¿no? Ya cuando vayan más avanzados en la carrera, ¿no? Vamos a pensar en los siguientes fields. Vamos a pensar que aquí está el nivel de desplante de un edificio. ¿No? Ponerlo en rojo mejor, ¿no?
Vamos a poner que está nivel de desplante de alguna estructura. Un edificio como, por ejemplo, la Torre Latinoamericana. Vamos a pensar que aquí está el edificio. Y aquí vamos a representar los pilotes, llamados pilotes de fricción. También hay pilotes de punta. Los pilotes, ¿no? Hagamos un zoom de esta parte. Y vemos un zoom así más o menos grande. Vemos los pilotes de esta manera. El pilote viene más o menos con esta geometría. Algo así, ¿no? Vamos a pensar que aquí hay un estrato suficiente, un estrato de suelo suficientemente resistente. Ahí se va a apoyar el pilote. Se dice que es pilote de punta. Y aquí está la masa del suelo circundante, por aquí así, ¿no? Aquí se tiene el efecto de punta. El pilote va a desarrollar su capacidad de carga por el efecto de punta. Es que está apoyado de una manera puntual en un estrato suficientemente resistente. Ese no es el tema. El tema es el efecto de fricción. Sí, el pilote va a estar sujeto a la fricción que ejerce, que existe en él mismo y la masa del suelo circundante. Hay fuerzas de fricción que son favorables. ¿Sí? El pilote por su propio peso tiende a descender. Las fuerzas de fricción pues, tendrían que ser ascendentes. De esta manera, ¿no? Entonces, el hecho es que en este caso el pilote llamado pilote de fricción va a desarrollar su capacidad de carga precisamente por el efecto de la fricción existente en la superficie lateral del pilote, que es aproximadamente cilíndrico, y la masa del suelo circundante. Va a ser una fuerza favorable, le va a proporcionar al pilote capacidad de carga. ¿Sí queda entendido? Entonces, como ejemplos, ya mencionamos estos 5 ejemplos, ¿no? Llantas con pavimento, rueda en un automóvil, en un vehículo de autotransporte, o en un avión, una aeropista también. Pero ya va a aterrizar, obviamente va viajando con cierta velocidad, llega un instante en que se pierde la sustentación y el movimiento se convierte en una caída libre, que, bueno, no va a ser vertical porque lleva cierta componente vertical. Aterriza de una manera, toca tierra de una manera prácticamente brusca, y pues también va a haber ahí efectos de amortiguamiento y de fricción, ¿no? Como en un vehículo automotor. También ya mencionamos en un ferrocarril las ruedas con los rieles, de cualquier persona con los andadores, pilotes de fricción y las balatas de un automóvil. Vamos ahora a mencionar fuerzas de fricción desfavorables, es decir, aquellas que en efecto maléfico y que tenemos que evitar, por lo menos reducir a medida de lo posible. ¿Cuáles podemos mencionar? La lluvia. No, fuerzas desfavorables. Hablamos del mecanismo. A ver. El desgaste de algunas máquinas. Efectivamente, el desgaste de partes mecánicas de las máquinas en general, ¿sí? Las partes mecánicas de cualquier máquina, con el uso y con el tiempo van experimentando desgaste. ¿Sí? Se van desgastando y va a llegar un momento en que necesitamos reemplazarlas, inclusive reemplazar la máquina completa, ¿no? Ese desgaste va mermando el funcionamiento y va dejando de ser óptimo y tenemos que hacer algún reemplazo, lo menos parcial, ¿no? Y como máquina, pues hablamos, puede ser un automóvil, una computadora, un teléfono móvil, un avión, una locomotora, una tostadora, lo que sea. Cualquier máquina siempre va a sufrir desgaste debido a la acción que hay en sus diferentes partes mecánicas, ¿no? Otro caso muy importante en la ingeniería civil y en el área de hidráulica
es el flujo de fluidos en los conductos. Hablamos de lo que es el flujo de líquidos y de gases en los conductos, que son las tuberías y los canales, en donde la fricción produce pérdidas de energía, que no es lo mismo que desgaste, aunque también hay desgaste. ¿Me explico? Las pérdidas de energía son efectos desfavorables porque van a hacer que se merme la energía que nosotros vamos a ver. Obviamente es un efecto desfavorable. ¿Queda entendido? Pues básicamente son esos dos casos, fundamentalmente. Bueno, aquí como máquinas también mencionamos bandas transportadoras, escaleras mecánicas, elevadores, puede ser un vibrador para concreto, un tractor, o lo que sea, ¿no? Entonces, como cualquier máquina va a tener desgaste y además en los flujos de fluidos en conductos va a haber pérdidas de energía, también cierto desgaste. ¿En algún comentario? ¿Algo comentabas tú de lluvia? Sí, yo decía por la fricción o algo así. Pero la lluvia, ¿qué correlación establece? Entre la llanta y la lluvia, de menor fricción. Bueno, aquí vamos, qué bueno que comentas esto. Vamos a comentar esto. Antes vamos a pasar a otro punto. Mejor a otro criterio de clasificación. Se los explico a grandes rasgos. Aquí clasificamos las fuerzas de fricción como favorables y desfavorables. Y va a haber otro criterio de clasificación, donde las fuerzas de fricción se clasifican en fricción en seco, y también hay la llamada fricción húmeda. También se le llama fricción fluida o viscosa. Les explico cada una de ellas. La fricción húmeda, también llamada fricción fluida o viscosa, es la que se da o entre dos fluidos o entre un fluido y un sólido, o bien entre dos sólidos que tienen lubricación. La lubricación se suministra con una sustancia llamada lubricante, que es un líquido o un gas. Se habla pues obviamente de los lubricantes automotrices, que son en general líquidos, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Obviamente el lubricante como tal va a ejercer un efecto benéfico, puesto que la fricción en este caso es desfavorable, produce desgaste, ¿sí? Entonces con el lubricante se aminora o se reduce, sin que se quite totalmente, se reduce la fricción, se reduce considerablemente la fricción y consecuentemente se reduce el desgaste. Bueno, en el comentario que hiciste es muy interesante. Lo que pasa es que se aplica más bien, bueno, una aplicación que es muy evidente es en el caso de las llantas de un automóvil, pero aquí en este caso la lluvia como lubricante va a producir un efecto desfavorable. ¿Me explico, no? Es decir, aquí estamos en el caso de que la fricción existente en un automóvil entre las llantas y pavimento es favorable, pues lo que impide que el auto se derrape y que vayamos a tener un accidente. Es favorable y por eso las llantas tienen cierto dibujo, ¿sí? Ese dibujo se va desgastando. Pues va a llegar un momento en que tengamos que quitar las llantas, ¿no? El tema de la lluvia, en el caso de la lluvia funciona como lubricante. Entonces va a disminuir las fuerzas de fricción que son benéficas, favorables. Entonces va a producir un efecto favorable. Entonces también por eso es peligroso circular cuando está lloviendo. Desde el auto se puede derrapar, es lo que llamamos el aguaplaneo o algo así, que es también un movimiento que puede ser peligroso, ¿no? Muy buena tu aportación. Si gustas enviarme un mensaje al rato para que anotate en la lista negra, ¿no? Por favor. ¿No? Bueno, ya vimos este tipo de fricción, que es la llamada fluida o viscosa o húmeda. Esto no lo vamos a ver aquí, nada más lo mencionamos. La que sí vamos a ver es la llamada fricción en seco o fricción no viscosa, ¿sí? O no húmeda. Fricción en seco o fricción seca es la que se tiene entre dos cuerpos sólidos
que carecen de lubricación. No va a haber ningún tipo de lubricación. La nota esencial. Entonces es lo que vamos a ver a continuación. En el tercer tema, vamos a ver a continuación lo que es el mecanismo de la fricción en seco. ¿Tiene algún comentario por lo pronto? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Bien entendido? Bien. Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Tiene alguien alguna duda o comentario? No, No, profesor. Todo bien, ¿no? Pues vamos a pasar al inciso C o tema 3, o subtema 3, que es mecanismo de la fricción en seco. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Pues, vamos a hacer la siguiente representación. Hay que poner un plano horizontal suficientemente largo. Voy a poner ahí 4 figuras. Ponen a 4 estados. Vamos a tener un bloque colocado en un plano horizontal. Esa es la idea, ¿no? El bloque. No estamos aplicando ninguna fuerza todavía. ¿A qué fuerza va a estar sujeto el bloque? A su propio peso, el cual es equilibrado por la fuerza normal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué se da este equilibrio? Porque el plano es horizontal. No estamos aplicando ninguna fuerza con la que pretendamos mover al bloque. ¿Qué va a pasar aquí? No va a pasar nada. El bloque no se va a mover. Tenemos un estado de reposo. Vamos a llamarle número 1. Estado de reposo. ¿Sí? Vamos ahora a hacer lo siguiente. Voy a representarlo aquí en una segunda figura. Obviamente, lo que está sujeto a su propio peso, ¿ya? Normal, es el estado número 2. ¿No? Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a empujar, jalar, la idea es la misma, empujar el bloque con una fuerza P horizontal, de izquierda a derecha. Entonces, inmediatamente, comenzamos a aplicar la fuerza P, aparece una fuerza de fricción. Pues la fuerza de fricción obviamente se va a oponer al movimiento. La fuerza P va a producir el movimiento, o pretendemos que produzca el movimiento, pues la fuerza F es la que se va de fricción, es la que se opone al movimiento. Obvio, ¿no? Ahora bien, fíjense, mientras esta fuerza P no exceda a la fuerza de fricción, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. El bloque continúa en reposo, continúa sin moverse. Estos son estados de reposo. Ambos estados, 1 y 2, son estados de reposo. ¿Qué va a pasar aquí? Pues podemos ir incrementando gradualmente, paulatinamente la fuerza P, y la fuerza de fricción va a ir aumentando de una manera proporcional, de una manera directamente proporcional al aumento que le vayamos dando a la fuerza P, y obviamente de una manera paulatina. ¿Sí? Entonces va a llegar un instante en el que la fuerza F, la fuerza de fricción, alcanza un valor máximo. Es decir, alcanza un valor más allá del cual ya no puede aumentar. Entonces vamos a representarlo en una tercera figura. Este es el bloque con todas sus fuerzas, cuando sobre él el peso, la fuerza normal, la fuerza P, y la fuerza de fricción alcanza un valor máximo, F max, es decir, un valor más allá del cual ya no puede aumentar. La fuerza, el estado 3, que es el estado límite, que dice que es el estado límite. ¿Qué quiere decir estado límite? Quiere decir que el equilibrio estático, que es el reposo, está a punto de romperse, pero todavía no se rompe. La ausencia de equilibrio, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, está a punto de iniciarse, pero todavía no se inicia. ¿Sí? ¿Qué va a pasar después?
pues podemos seguir incrementando la fuerza P, tanto como querramos, como podamos. Y la fuerza F ya no, la de fricción ya no va a aumentar, que ya alcanzó un valor máximo. Aquí tenemos un estado 4. ¿Qué habrá pasado ahí? Va a poner las fuerzas, viste el peso del bloque, la fuerza normal, la fuerza P ya incrementada, que ya rebasó a la fuerza de fricción máxima, y aquí va a aparecer una fuerza de fricción FD, que es dinámica. ¿Qué pasó ahí? Pues es un estado de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicarlo, ¿no? El instante en que la fuerza de fricción alcanza, o sea, en cierto instante la fuerza de fricción alcanza un valor máximo, ya no puede aumentar. ¿Sí? Pero como nosotros seguimos aumentando la fuerza P, pues ¿qué va a pasar después? Que la fuerza de fricción ya no puede equilibrar a la fuerza P, precisamente porque ya no puede aumentar. En ese instante habremos roto o habremos destruido el estado de reposo, habremos rebasado el estado límite y le habremos dado al bloque un movimiento que es rectilíneo uniformemente. El equilibrio ya se rompió, el movimiento ya se inició. ¿Sí queda claro? Entonces, aquí lo que va a pasar con la fuerza de fricción, era una fuerza de fricción máxima, estática y máxima, va a disminuir a un valor FD, que es fuerza de fricción dinámica, el cual va a permanecer aproximadamente constante. ¿Ya entendido? Esos 4 estados, 1 y 2 son estados de reposo. Obviamente es el equilibrio estático. El número 3 es el estado límite, el número 4 es el estado de desequilibrio o estado de movimiento rectilíneo. ¿Sí que han entendido? ¿Alguna duda o comentario? No, profesor. Todo entendido, ¿no? Voy a leer el texto, que es lo mismo, son las mismas ideas, ¿no? Para que lo vayamos ya amacizando más, o digamos, por así decirlo, ¿no? Lo vayamos integrando, ¿no? Entonces dice lo siguiente, número 1. Número 1 dice, no se ha aplicado sobre el bloque, pues lo vemos afianzando, ¿no? Claro, ¿no? Número 1, no se ha aplicado sobre el bloque ninguna fuerza, por lo que no se presenta ninguna fuerza de fricción y por lo tanto el bloque no se mueve. No hay fricción, no hay movimiento y es estado de reposo. Estático, ¿no? Número 2, se aplica sobre el bloque una fuerza horizontal P, la cual es equilibrada por la fuerza de fricción F y el bloque continúa sin moverse. Hay fricción y no hay movimiento. Estado de reposo, pues el equilibrio. Número 3, la fuerza de fricción F alcanza su valor máximo, P max, y el equilibrio está a punto de romperse, por lo que el movimiento está a punto de iniciarse. Ese es el estado límite. Y número 4, la fuerza aplicada P es mayor a la fuerza de fricción máxima F max, y el bloque se encuentra en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La fuerza F max posteriormente disminuye hasta alcanzar un valor FD, la fuerza de fricción dinámica, el cual permanece aproximadamente constante. Ya está en el bloque en estado de movimiento, que obviamente es rectilíneo uniformemente acelerado. Esa es la descripción del mecanismo. Pues vamos ahora a ver lo siguiente, vamos a establecer algunos conceptos, que son fuerzas de fricción y también las leyes de Coulomb-Morin. Sí, las leyes de Coulomb-Morin. Entonces aquí hay conceptualmente tres conceptos de fuerzas. F, la pura F, es fuerza de fricción estática, antes de que alcance su valor máximo. F max es la fuerza de fricción estática máxima. F es la fuerza de fricción dinámica. Y siempre se va a cumplir que la fuerza de fricción dinámica siempre va a ser menor que la fuerza de fricción estática máxima.
Así queda, ¿no? Le dijimos que la fuerza de fricción disminuye, ya estando el bloque en movimiento, la fuerza de fricción disminuye hasta alcanzar un valor FD, un valor dinámico, el cual permanece aproximadamente constante. Entonces, pues la fuerza de fricción dinámica siempre es menor. Entonces son esos tres, ¿no? Fuerza de fricción antes de alcanzar su valor máximo, fuerza de fricción F, fuerza de fricción estática antes del valor máximo, F max, fuerza de fricción estática máxima, y FD, fuerza de fricción dinámica, siempre con esta dificultad. ¿Entendió? Vamos a pasar a enunciar las leyes de Coulomb-Morin, que son importantísimas, ¿no? Las cuales se obtuvieron a partir de evidencias experimentales, lo cual pues es evidente, ¿no? Entonces, bueno, voy a borrar para irlas anotando, no copié nada, ya viene. A ver. Entonces tenemos las siguientes leyes, pues pueden enunciarlas, ya vienen las notas. Y dice, bueno, son tres leyes. La primera ley dice lo siguiente: el valor máximo de la fuerza de fricción, es decir, a grandes rasgos, las leyes de Coulomb-Morin dicen que la fuerza de fricción es directamente proporcional a la fuerza normal. Y la constante de proporcionalidad es el llamado coeficiente de fricción. Voy a anotarlo, ¿no? Así, en general, cualquier fuerza de fricción es directamente proporcional a la fuerza normal. Y la constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción mu. Entonces, la primera ley a esto se refiere y dice que el valor máximo de la fuerza de fricción estática es directamente proporcional a la fuerza normal de la superficie compacta. Entonces diremos que la fuerza de fricción máxima, aquí como valor absoluto, como vector, va a ser directamente proporcional a la fuerza normal. Y la componemos como valor absoluto, como vector. No es que sea la letra N, es la letra N, pesada B, ¿no? Y aquí el mu es el coeficiente de fricción estática. O sea, aquí la fuerza de fricción estática máxima es directamente proporcional a la fuerza normal y la constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción. Análogamente, esto se establece también para el caso dinámico. Si la fuerza de fricción dinámica es directamente proporcional a la fuerza normal, la constante de proporcionalidad es el coeficiente de dinámica, en donde necesariamente el coeficiente de fricción dinámica siempre va a ser menor al coeficiente de fricción estática. Dada esta desigualdad de las fuerzas de fricción, va a tener la misma desigualdad en los coeficientes de fricción. De una manera proporcional, pues la fuerza normal al final de cuentas está. Bien, ya queda así. Vamos a repasar, vamos a ir reconociendo cada variable. La ley general está expresada de esta manera: cualquier fuerza de fricción es el producto del coeficiente de fricción por la fuerza normal. La fuerza de fricción directamente proporcional a la fuerza normal y la constante de proporcionalidad coeficiente. Por lo general, los coeficientes de fricción se han determinado experimentalmente a lo largo del desarrollo de la historia de la mecánica de la F max, la fricción estática máxima, es directamente proporcional a la fuerza normal. La constante de proporcionalidad es el coeficiente estático. Y aquí, la fuerza de fricción dinámica es directamente proporcional a la fuerza normal. La constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción dinámica. Entonces, esto es la primera ley de Coulomb-Morin. Vienen después otras leyes muy evidentes
que dice lo siguiente. Lo voy a leer, ya vienen las notas, ¿no? La segunda ley dice que la fuerza de fricción es independiente de la magnitud de las superficies de contacto. Únicamente depende de la rugosidad de dicha superficie. ¿A qué nos referimos con esto? A esa independencia en relación a la magnitud de la superficie de contacto. O sea, que no importa qué tan grandes o qué tan pequeñas sean esas superficies. Lo que sí importa es la rugosidad que tengan, la textura que tengan, ¿no? Y la tercera ley dice lo siguiente: la fuerza de fricción dinámica, hay movimiento, la fuerza de fricción dinámica es independiente de la velocidad relativa de las superficies de contacto. El típico problema que está en un bloque, en un plano, ya sea horizontal o inclinado, el plano obviamente está fijo y el bloque tiene movimiento. O sea, hay una velocidad relativa del cuerpo que está en movimiento con respecto al cuerpo que está fijo. Aquí la idea es que la fuerza de fricción dinámica es independiente de la velocidad relativa de la superficie en contacto. Entonces, de esta manera ya queda establecido y conceptualizado, ¿no? Valga la redundancia, el concepto de fricción. Simplemente diremos que el coeficiente de fricción es la constante de proporcionalidad entre la fuerza de fricción y la fuerza normal. F es la fuerza de fricción, N es la fuerza normal y mu es el coeficiente de fricción. ¿Sí que entendió? Ya después vienen en la última parte de este tema valores de algunos coeficientes de fricción para que los vayan viendo en las notas. Obviamente es una tabla muy limitada. Se puede ampliar tanto como queramos o como necesitemos. Vienen aquí algunas combinaciones de pares de cuerpos, diferentes materiales, metal sobre metal, metal sobre madera, y están indicados los rangos de los coeficientes estáticos y de los rangos de los coeficientes dinámicos. Obviamente también es muy subjetivo, habrá que ver qué tipo de metal o qué tipo de madera o qué tipo de piedra, etcétera, ¿no? Entonces, si alguien está interesado, usted está interesado en hacer una investigación sobre este tema, pues váyanlo pensando para que tengan un plus para la tercera evaluación parcial. Pues ya también lo iremos viendo, ¿no? ¿Tiene algún comentario por lo pronto? No, profesor. No, profesor. Ya acabamos la parte teórica, vamos a empezar con la parte de problemas, ¿no? Y resolver uno, todavía hay tiempo para resolver al menos un problema que está relacionado con todo esto, un problema muy interesante, para que ustedes se vayan empapando, ¿no? Esperen un momento. Esperen un momento. Está bien. Ya. Aquí. Bueno, entonces pasamos ya al siguiente tema, que es movimiento rectilíneo con fuerza resultante constante. De hecho, son el único tipo de problemas que o de movimientos que vamos a ver, ¿no? Entonces, el tema número 5, ya vienen todas las notas, ¿eh? No se preocupen por eso. Preocúpense por entender, por poner atención, ¿no? Entonces, el tema 5 del capítulo 3, el tema 5 es movimiento rectilíneo con fuerza resultante. Vamos a resolver un problema completo. Está interesante. Después podemos resolver o plantear, al menos plantear otros más. Entonces, el problema número 1, ¿no? Pues tema
movimiento rectilíneo con fuerza resultante constante, y va a ser el problema número 1. Pongan aquí mucha atención. Tenemos un plano horizontal, que es el eje X. Eje X o plano horizontal de comparación. Lo mismo que plano horizontal de referencia. El vertical obviamente es el eje Y. Vamos a suponer que aquí tenemos un bloque, un clásico bloque, ¿no? Aquí está un bloque. Lo vamos a mover, ¿no? De izquierda a derecha, ejerciendo una fuerza P horizontal, con la que lo vamos a empujar, o ojalá, ¿no? La idea es la misma. Vamos a poner que aquí tenemos en un instante inicial, en un T igual a 0, donde está inicialmente el bloque, y lo vamos a desplazar hacia la derecha, hasta llegar a una posición final aquí, la cual va a llegar en un T igual a T. Vamos ahora a identificar la distancia X, haciendo referencia a los paños izquierdos del bloque. Es como una caja en forma de pico, ¿no? Va a recorrer una distancia X, ¿sí? Vamos a ponerle datos al asunto. Vamos a poner que el peso fuera de bloques de 981 newtons. Obviamente son 100 kilogramos. Equivale al peso de 2 bultos de cemento, ¿no? No, obviamente ignorando el peso ¿no? Vamos a suponer un coeficiente de fricción estático igual a 0.90 y un coeficiente de fricción dinámico menor al estático y va a ser igual a 0.85. Obviamente, como es plano horizontal, la fuerza normal equilibra el peso. El peso tiene únicamente componente normal y que no influye en el movimiento. O sea, la gravedad no se da ningún trabajo, así se dice coloquialmente. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Fíjense, el enunciado dice lo siguiente. Dice determinar, pongan mucha atención, determinar, inciso A, la fuerza P necesaria para alcanzar el estado límite. Vamos primero a alcanzar el estado límite, nada más. Y dice, si posteriormente se aplica una fuerza PD, P sub índice D dinámica, cuya magnitud es la de la fuerza P incrementada en una 10,000ª parte, calcular lo siguiente. Inciso B, el tiempo requerido para mover el bloque 300 metros, así como la velocidad alcanzada en dicho tiempo. Inciso C, el desplazamiento que se obtiene aplicado al bloque la fuerza PD durante un tiempo de 40 segundos, así como la velocidad alcanzada en el instante referido. Inciso D, la distancia que habrá recorrido el bloque en el instante en el que alcance una velocidad de 23 metros sobre segundo, así como el instante referido. Les explico a grandes rasgos lo que vamos a ir haciendo. Pues lo primero que hay que hacer, obviamente ya lo leí, ya lo interpretamos, es hacer los diagramas de cuerpo libre del bloque, obviamente. Pues lo primero que vamos a calcular es la fuerza P necesaria para únicamente alcanzar el estado límite. No vamos a mover el bloque, únicamente llegaremos al estado límite en el cual el movimiento estará a punto de iniciarse, pero todavía no se va a iniciar. ¿Sí? ¿Qué pasa después? Calculamos esa fuerza. ¿Qué pasa después? Pues va a llegar así viendo de una cierta manera. Siempre hay que bromear para no tener ciertas bromas sanas, el lenguaje tano, para no hacer tan tediosa la clase, y por eso se me ocurre decir que va a llegar después una mosca y va a poner su patita, ejercer una fuerza pequeñísima, y con esa fuerza, ¿qué va a pasar? Se va a rebasar el estado límite, y se le habrá dado al bloque un estado de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, lo primero, hasta ahí, es la etapa dinámica que vamos a calcular. Y ya después, conocida esa aceleración, pues quiere decir que el bloque va a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con ciertas características que son las que vamos a determinar en la etapa cinemática.
los incisos B y D. Entonces, primero en el inciso A resolvemos la etapa dinámica y después en los incisos B, C y D la etapa similar. ¿Sí queda entendido? ¿Algún comentario? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre del bloque en el estado límite. Ponemos diagrama de cuerpo libre en el estado límite. A ver, aquí tenemos el bloque. Aquí está el bloque colocado en el plano horizontal. ¿Qué fuerzas van a actuar en él? Actúan en él. Pues tenemos el peso, el propio peso, equilibrado por la fuerza normal. Y vamos aquí tenemos la fuerza P, esta de aquí, ¿no? Con esta fuerza P con la que únicamente vamos a alcanzar el estado límite, nada más. O sea, aquí aparece una fuerza de fricción. Entonces, ya tenemos los datos, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa en dirección vertical? ¿Se va a mover verticalmente? Pues no se va a mover verticalmente. Por lo tanto, la fuerza normal. Por lo tanto, la fuerza normal equilibra el peso, que son los 981 newtons. ¿Sí? Vamos a ver hasta aquí. ¿Qué pasa en dirección horizontal? Voy a poner suma de... Voy a borrar esto para que me estorba. Ya se entiende, ¿no? ¿Qué pasa horizontalmente? De fuerzas horizontales, ¿cuáles van a ser? P menos F igual a va a ser la fuerza P que desconocemos. Voy a ponerlo aquí, va a ser P menos F, tal. La fuerza P la desconocemos. La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción. El estático, porque el bloque no se mueve todavía. Y por la fuerza normal, que es la que equilibra el peso, que son 981 newtons. ¿Sí? Esto que es la fuerza de fricción estática. ¿Sí? Esto que va a ser igual. Va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en el bloque todavía no se mueve, no hay aceleración. Así de sencillo. Por lo tanto, la fuerza P es la que equilibra únicamente la fuerza de fricción. Entonces va a ser 0.90 por 980, que es el coeficiente de fricción estático, y por la fuerza normal, que es la que equilibra el peso. ¿Esto qué resultado arroja? Pues que la fuerza P va a ser de 882.90 newton. Ahí está. ¿Sí? Y con esta fuerza P, cuyo valor está aquí indicado, únicamente logramos alcanzar el estado límite, pero no lo rebasamos. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo se plantea el problema? Que posteriormente apliquemos una fuerza PD, voy a ponerlo aquí, necesariamente mayor a P, con la que rebasemos el estado límite, y que para eso nos va a apoyar la famosa mosquita. ¿Me explico, no? Entonces tiene que ser una 10,000ª parte. Vamos a tener esas ideas, esta información. Entonces tenemos una 10,000ª parte, vamos a indicarlo aquí. Una 10,000ª parte va a ser 0.301. Por lo tanto, voy a ponerlo acá, la fuerza PD va a ser 1.301 veces la fuerza P. Y tenemos que poner el 1, si ponemos nada más esto, estamos considerando nada más el puro incremento. No vamos a hacer nada, ¿no? Tiene que estar ya incrementada. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? 1.301 veces la fuerza P, que está de aquí, 882.90. ¿Qué resultado arroja? 182.98.
newtons, ¿no? Es decir, con la fuerza que está indicada en rojo, que es la fuerza P, con la cual únicamente alcanzamos el estado límite. Está. Y con la que está indicada en color azul, rebasamos el estado límite. Va a ser una 10 milésima parte mayor. Rebasamos el estado límite. ¿Qué tanto lo rebasamos? 0.08 newtons. Eso podemos decir, pues es muy poco, es una insignificancia. Sin embargo, no es poco, tan es así que logramos rebasar el estado límite. Voy a calcularlo. 0.08 entre 981, digo por 1000, para traducirlo a gramos, van a ser 8 escasos gramos. Y con esos 8 escasos gramos de incremento, logramos rebasar el estado límite. No con los puros 8 gramos, con eso no haríamos nada, sino ya con ya con total valor final, ¿sí? Entonces, de aquí ya podemos establecer la segunda ley de Newton, ¿sí? ¿Sí? Vamos a tener aquí una aceleración diferente de cero, con la cual se rompió el estado de reposo y se le dio al bloque un movimiento rectilíneo uniformemente. Pues vamos a continuación a escribir la segunda ley de Newton. Ponemos suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Entonces vamos a ir indicando, tenemos aquí la fuerza PD, vamos a ponerlo aquí, tenemos aquí la fuerza PD, ¿cuál otra? No, podemos poner el diagrama de cuerpo libre, vamos a ponerlo acá, ¿no? El diagrama de cuerpo libre en el estado de movimiento. Entonces, aquí está el diagrama de cuerpo libre, en el estado de movimiento rectilíneo, ¿no? ¿Qué fuerzas van a actuar? Aquí van a actuar PD, que ya está incrementada. Aquí tenemos el peso, la fuerza normal, y la fuerza de fricción ya es dinámica, no es estática, sino dinámica. Voy a indicar aquí abajo, ¿no? Entonces tenemos PD, voy a escribir algebraicamente, PD menos FD. Nada más son estas, ¿no? PD, ¿cuánto vale? 882.98. Ese es PD, la fuerza P ya dinámica, con la que rebasamos el estado límite. La fuerza de fricción dinámica es el coeficiente de fricción dinámico, ojo, dinámico, y multiplicado por la fuerza normal, que es la que equilibra el peso, por ser el plano horizontal, es 981 newtons. Calculamos, y esto nos da un resultado de 49.3. Bueno, aquí está la suma de fuerzas. Esto nos da, voy a poner aquí, es 49.3. ¿Y esto aquí va a ser igual? La masa, ¿cuál va a ser la masa? 981 newtons entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. O más sencillamente, son 100, el peso del bloque es 100 kilogramos fuerza, por lo tanto, tiene una masa de 100 kilogramos más de la masa. Y la aceleración es la que desconocemos. Y ya está la segunda ley de Newton, y está indicada de una manera explícita. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahí es despejar algebraicamente el valor de la aceleración. Voy a poner ahí, pues la aceleración va a ser 49.13 entre 100, nos da 0.4913 metros sobre segundo. Es decir, con esta fuerza PD incrementada, le vamos a suministrar al bloque esta aceleración, ¿sí? Y con un movimiento que obviamente requiere uniformemente acelerado y que tiene ciertas características. Entonces, hasta este momento del cálculo, hemos resuelto únicamente la parte dinámica, que es la aplicación de la segunda ley de Newton. Entonces, lo que resta de este ejercicio es la etapa cinemática, es determinar las características del movimiento que tiene el bloque. Los incisos B, C y D. ¿Sí queda entendido? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, profe.
Bueno, ¿no? Entonces vamos a ir resolviendo esto, ¿no? Voy a borrar la parte de arriba y no borrar lo de abajo, ¿no? Ya tenemos este resultado, ¿no? Voy a borrar desde aquí. Voy a escribir las ecuaciones de la cinemática para que las tengamos ahí, ¿no? Tenemos en un movimiento uniformemente acelerado, la velocidad es el producto de la aceleración por el tiempo. No vamos a deducir, esos ya los deducimos en el capítulo anterior, y tenemos además, pensando que no hay velocidad inicial, y la posición o desplazamiento nos queda como aceleración por tiempo, aceleración entre dos, un medio de la aceleración, tiempo al cuadrado más una posición inicial. Bien, ¿no? Ya conocemos el valor de la aceleración, pues ya podemos darle más forma a estas ecuaciones. Pues tenemos que la velocidad va a ser, está, 0.4913 veces el tiempo. Y el desplazamiento es un medio de 0.4913 veces el tiempo al cuadrado, y esto nos va a quedar como 0.4913 entre 2 nos da 0.24. 565, ya con 5 dígitos. Tenemos sería muy queda tiempo, ¿no? La ecuación es la velocidad y la segunda es la distancia de desplazamiento. Pues vamos entonces a resolver el inciso B. Dice, determinar el tiempo requerido para mover el bloque 300 metros, así como la velocidad alcanzada en dicho tiempo. Bueno, en el inciso B, queremos mover el bloque 300 metros. ¿Sí? ¿En qué tiempo? En cierto tiempo y la velocidad que hayamos alcanzado. Pues nada más sustituimos, ¿no? Entonces tenemos x igual a 300 y x igual a 300. En esta ecuación tenemos que, bueno, ¿no? 300, es esta x igual a 0.24505 tiempo al cuadrado. De ahí ya deducimos el tiempo, ¿no? Son aproximadamente 35 segundos, ¿no? No un poco menos, pero más, mejor. 34.94 son 35 segundos, ¿no? Es el tiempo. Y la velocidad en la primera ecuación, su velocidad es la aceleración, ¿cuánto era? 0.4913 por el tiempo, por 35. Esto nos da algo, ¿no? 7.16 metros sobre segundo. Aproximadamente son 62 kilómetros por hora. Para efectos de comparativos con la velocidad de un automóvil, que lo vayamos sensibilizando. Entonces ya está resuelto el inciso B. Entonces aquí está el tiempo y la velocidad. Como decía, el tiempo requerido para mover el bloque 300 metros, se requiere este tiempo, y en ese instante habrá alcanzado esta velocidad. ¿Me explico, no? Vamos a resolver el inciso C. Se plantea en el inciso C. Desplazamiento que se obtiene aplicando al bloque la fuerza PD durante un tiempo de 40 segundos. Es mayor al de allá. Nosotros habremos movido más de 300 metros, a menos que hubiese algún impedimento, ¿no? Entonces estamos fijando un tiempo de 40 segundos en el cual vamos a determinar el desplazamiento, que es la X, la velocidad, empleando obviamente las mismas ecuaciones. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el desplazamiento? Pues este de aquí,
vamos a tenerlo, X va a ser el desplazamiento y va a ser un medio, aquí está, 0.24575 tiempo al cuadrado, que son los 40 segundos que estamos. Esto ya nos da una distancia de desplazamiento que tiene que ser mayor a los 300 metros, ¿no? El número redondo es 300, ¿no? 4 centímetros. Eso no interesa, ¿no? Y la velocidad, ¿cuál va a ser? La aceleración por el tiempo, ¿no? Hoy tenemos 0.4913, aquí está, y el tiempo son los 40 segundos que tenemos como dato, que fijamos, ¿no? ¿Qué resultado da ahí? Da una velocidad de 19.65 metros por segundo, mayor a la anterior, obviamente, y que en kilómetros por hora son 71 aproximadamente, ¿no? Mayor a los... Vamos a ahora resolver el inciso C. No, inciso D. Inciso D, fijamos, ¿qué vamos a fijar en el inciso D? Una velocidad de 23 metros sobre segundo. Así dice el enunciado. Vamos a obtener el desplazamiento y el tiempo. Entonces tenemos que el tiempo de aquí, de la primera ecuación, tenemos que el tiempo va a ser la velocidad entre la aceleración. La aceleración es 0.4913. Nos queda 23 sobre 0.4913, que nos da un tiempo en segundos. Bueno, ya redondeando son 47, aproximadamente 40, ¿no? O sea, 46.80, 46, ¿no? Ya está el tiempo, ¿no? Y el desplazamiento es el que vamos a calcular a continuación con esta ecuación, 0.24, ¿no? 565 tiempo al cuadrado, que es el que calculamos. 47 al cuadrado nos da 538 metros. Próximo. Pues sin ponerle ya centímetros, ¿no? Esta velocidad que da el dato es de aproximadamente 83 kilómetros por hora. Ya, aquí ya está resuelto el problema completo. Esta es la parte cinemática. Aquí observamos, fíjense, que fijamos o sea, hay 3 variables cinemáticas. ¿Cuáles son? El desplazamiento, la velocidad y el tiempo. Pues aquí en el inciso B fijamos el desplazamiento y determinamos la velocidad y el tiempo y la velocidad. Inciso C, fijamos el tiempo, determinamos el desplazamiento y la velocidad. Inciso D, fijamos la velocidad y determinamos el desplazamiento y el tiempo. Todo es en base a esta aceleración que ya habíamos calculado en la etapa dinámica, entre la aplicación de la segunda ley de Newton. Obviamente el bloque tiene un movimiento rectilíneo uniformemente. ¿Sí queda entendido? ¿Alguna duda o comentario? No, profe. ¿Todo bien? Pues bueno, Todo bien. muy bien. Esto puede aparecer en el próximo examen, ¿no? Este problema va a ser, vamos a resolver aquí en la clase, va a ser de una manera inversa. Es decir, aquí vamos a determinar, empezar con la etapa cinemática y después concluir con la etapa dinámica. No hay tiempo de hacerlo ahorita. Y bueno, les voy a leer el enunciado, ¿no? Dice con el problema número 2, con la misma información del problema 1, que es este que acabamos de hacer, que son el peso y los coeficientes, el peso del bloque, los coeficientes de fricción, calcular lo siguiente. Inciso A, la fuerza PD necesaria para mover el bloque
220 metros en 45 segundos. Inciso B, si el bloque se mueve 210 metros en 48 segundos, al aplicar una fuerza PD igual a 900 newtons, dar el coeficiente de fricción estática, considerando que el coeficiente de fricción dinámica es el 95% del coeficiente. Inciso C, si el bloque se mueve 240 metros en 38 segundos, al aplicar una fuerza PD igual a 810 newtons, dar el coeficiente de fricción estática, considerando que el coeficiente de fricción dinámica es el 92% del coeficiente de fricción. ¿Cómo es a grandes rasgos este problema? Pues se plantean las variables y las características del movimiento. O sea, queremos mover el bloque tanto en tanto tiempo aplicando tal fuerza. O de otra manera, queremos mover el bloque tanta distancia en tanto tiempo. Porque ¿con qué fuerza lo vamos a aplicar? ¿Qué coeficiente de fricción va a haber? Entonces, primero tenemos, en este caso, es a la inversa. Vamos a resolver primero la etapa dinámica, la etapa cinemática primero, y después la etapa dinámica. ¿Sí queda entendido? ¿Una duda o comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Solo con respecto a las tareas anteriores, ambas son para la tarea 2A, ¿no? Sí, sí, bueno, para la 2A es lo que faltaba de cinemática, que era lo de los movimientos combinados, ¿no? Okay. Ya el tiro parabólico, movimientos combinados, la 2A y ya, o sea, ya se cerró. Esto va a ser para la 2B. Ok, profe. Y la primera mitad de trabajo y energía va a ser la 2C. ¿No? Vale, profesor, gracias. Ya después vamos a fijar la fecha del examen. Fijamos el jueves, ¿no? Bueno, nada más que comenten. ¿Algo más? ¿Alguna duda, inquietud, etcétera? ¿Nada? No, nada, profesor. No, profe. No, ninguna, profe. Pues como no hay nada, pues ya concluimos la clase. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Excelente, tengan excelente transcurso. Y si tienen alguna duda, pues se comunica, ¿no? Y ahí lo vamos revisando y ventilando, ¿no? Sí, profesor, muchas gracias. Gracias. Sí, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ya. Gracias, profe. Recording stop.